de las personas inmigrantes, una mirada desde la Administración y los agentes sociales. Conmigo en la mesa, 4 mujeres, os las voy a presentar. A mi izquierda, Suria Arta es orientadora sociolaboral en el Departamento de Migración de UGT de Euskadi y responsable del Centro de Información y Asesoramiento Sociolaboral para la Inmigración de UGT. A mi derecha, Bárbara Marqués es psicóloga social e inició su carrera profesional en Alemania, donde residió durante 3 años. Actualmente es directora de la Fundación Ezequiel desde su fundación en el 2001. Esta fundación está compuesta por 15 profesionales de diversas culturas y está especializada en movimientos migratorios, en los procesos de inserción sociolaboral de colectivos en situación de vulnerabilidad social en el entorno laboral y el ejercicio de la responsabilidad social de las empresas a través de la gestión activa de la diversidad y de la internacionalización responsable hacia países en desarrollo. Además, es miembro del Foro de Inmigración en Aragón y del Consejo de Cooperación de Aragón y recientemente ha recibido el Premio Sabina de Plata al Club de Opinión Sabina. Y finalmente, al fondo, Felisa Piedra es licenciada en Filología Francesa y funcionaria de justicia, que está liberada para ejercer funciones sindicales en comisiones obreras, donde es la responsable de la Secretaría de la Mujer, Asuntos Sociales e Internacionalización. Asimismo, es la presidenta de la Fundación Paz y Solidaridad de Cooperación al Desarrollo y presidenta del CITE, que es el Centro de Información a Trabajadoras Extranjeras, y consejera del Consejo Económico y Social Vasco. Y la que habla, Itziar Etxebarria, soy una de las responsables de formación de Lanbide. Soy técnica superior de la Administración vasca con 32 años de carrera profesional, donde he ejercido múltiples funciones desde docente hasta técnico de ordenación formativa o de innovación. Tuve la gran oportunidad de participar en toda la implementación de la LOCSE en Euskadi y desde el año 92 llevo en el Departamento de Empleo también haciendo distintas tareas. Una de las más relevantes fue la innovación y coordinación de programas y desde el 2011, que fue cuando se sucedieron las competencias de las políticas activas de empleo, ejerzo de responsable del área de integración del subsistema de la formación profesional para el empleo. Soy miembro del Consejo Vasco de Formación Profesional y miembro suplente del Consejo Nacional de Formación Profesional, miembro suplente también del Patronato de Betus y, me apetece mucho decirlo, también soy asesora habilitada para todo el procedimiento de reconocimiento de la experiencia laboral y los aprendizajes no formales. Entonces, como vamos con bastante retraso y esto en inicio estaba previsto que tuviera 1 hora y media, vamos a participar las 4 personas que estamos en la mesa. Vamos a intentar reducir, nos dijo Carmen que teníamos unos 20 minutos, vamos a intentar reducirlo a 10, 15 minutos como mucho para luego que tengamos todos la posibilidad de intervenir. Creo que cada una de las personas que estamos en esta mesa vamos a dar un enfoque diferente a lo que entendemos de empleabilidad, pero que va a ser bastante complementario. Entonces, yo, como persona que me dedico al mundo educativo formativo, voy a versar la empleabilidad en el binomio formación y empleabilidad, cómo afecta la formación en la empleabilidad. Vale, pues comienzo. Y lo único... necesito un reloj. ¿Por qué no tengo reloj? No me funciona. Te dejo aquí, le vas mirando y poner pantalla grande. ¿Dónde está? Desesperación. Es que no sé dónde... Me voy a pasar ahí. Te dejo aquí. Ay, muchas gracias. Vale. Supongo que será aquí. ¿Quiere ponerlo en pantalla completa? Sí. Y además que se vea ahí. Sí, bueno. Es un PowerPoint, ¿no? Sí.
¿eh? Esto se ha quedado bloqueado. No, eso lo pongo yo desde dentro. Vale. Hasta que no esté... Ese es el mío. Vamos a ver, es que tienen todos abiertos todos o como... Solo dos ahí. Vale, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Cuál es? De los dos, ¿cuál es el que tiene que cerrar? ¿Este? Esta. No, esta. Empleabilidad y formación. Perdona, ¿eh? Ahora ya. Bueno, primero de todo comentaros que desde el punto de vista formativo la empleabilidad de una persona depende de distintos factores. Depende de la cualificación, depende del mercado de trabajo, depende de las empresas y depende de la economía. Y yo me atrevería a definir la empleabilidad de una persona como la adecuación de la cualificación de esa persona trabajadora, teniendo por cualificación todo un conjunto de conocimientos, aptitudes, actitudes, destrezas, ¿de acuerdo?, que tiene para adaptarse a los requerimientos de las empresas y sus sistemas productivos, cuyo objetivo fundamental es obtener beneficios y que, a su vez, se adaptan. Estas empresas se tienen que adaptar a las condiciones dictaminadas por una economía de mercado. Si observamos un poco cuál es la situación en Euskadi, así un flash muy puntual, observamos que fundamentalmente la riqueza que se genera en este país depende del sector secundario, con un peso importantísimo del número de empresas, del número de personas empleadas del sector industrial y del sector servicios. Perdonadme, voy a ir a toda pastilla porque tengo bastante información para dar. ¿De acuerdo? Industria y sector servicios. Pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde en estos momentos, si tuviéramos que analizar, y voy a hacer unas observaciones, porque la economía en el tema de la empleabilidad tiene un papel fundamental? ¿Hacia dónde tiene que ir la economía de Euskadi en estos momentos? ¿Cuál es el reto? Y me voy a remitir a la cumbre de Lisboa del 2000, que nos tiene mártires a todas las administraciones, porque en esa cumbre de Lisboa se dijo que el reto de Europa era hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. ¿Y esto qué es lo que significa a nivel de Europa o a nivel de Euskadi? Pues para decirlo también así a grosso modo, lo que significa es que tenemos que acometer la tercera revolución industrial, ya no la revolución industrial del vapor, del carbono, del acero que se determinó en el siglo XX, sino que tenemos que ir a esa tercera revolución industrial donde el desarrollo de la informática es fundamental. Euskadi, entonces, tiene que avanzar hacia una sociedad postindustrial o de servicios cuyas características fundamental es la economía basada en el conocimiento y que necesita actividades como información, nuevas tecnologías, consultorías de investigación, asesoramiento de empresas, I+D, planificación financiera y otro tipo de servicios de corte intelectual. De hecho, los economistas que hasta ahora han clasificado los tres sectores de actividad económica en tres, están empezando a hablar de un cuarto y de un quinto sector. Un cuarto sector, y esto lo podéis ver muy bien reflejado en el plan de competitividad del Gobierno vasco y en lo que se denomina la RIS3, un cuarto sector donde las actividades vinculadas con el desarrollo de nuevas tecnologías aplicables, como dice en la Filmina, a todos los sectores de la economía para adentrarse en la investigación científico-tecnológica, como por ejemplo, y estos son los sectores que empiezan a tener una fuerza determinante en este cuarto sector, la microelectrónica, la informática, la robótica, la aeroespacial, las telecomunicaciones, la biotecnología. Estas son las, digamos, y aplicado todos esos conocimientos para producir nuevos métodos de producción y fabricación, nuevos productos y nuevas ideas innovadoras que son aplicables a todos los sectores de actividad económica y que van a permitir que nuestras empresas puedan competir en ese mercado globalizado con visos de prosperar y de generar una economía que luego también repercutirá en el mantenimiento de ese estado de bienestar. Lo que está claro es que
este cuarto sector que apuntan los economistas requiere de un alto nivel de cualificación y especialización. Por lo tanto, en este futuro que se prevé, una persona que tiene una alta empleabilidad es una persona que se va adecuando su perfil profesional a esos requerimientos de un mercado de trabajo dominado por empresas, muchas de ellas de este cuarto sector y también de un sector industrial que necesitan incorporar nuevos sistemas de producción, nueva maquinaria y procesos de fabricación muy complejos. Y, por lo tanto, es una persona que necesita unos niveles de cualificación altísimos. Esa es la persona que en estos momentos tiene más probabilidades de emplearse. Y dice Europa, para conseguir esa sociedad del conocimiento, lo que hace falta es que empecemos a preparar a toda nuestra población para que adquiera determinados niveles determinados niveles educativos. Entonces, en una clasificación internacional de niveles educativos se habla de 6 niveles educativos. Del 0 a 2 abarcaría hasta la educación secundaria obligatoria. El 3 y el 4 serían todas las formaciones profesionales, ciclos de grado medio superior, certificados de profesionalidad o incluso algunas titulaciones de grado medio, y el 5 y 6 abarcaría todo lo que son estudios universitarios, grados, posgrados, doctorados y demás. Europa dice que para lograr esa sociedad del conocimiento necesitamos tener un 50% de la población en niveles educativos 3 y 4, que son los que van a desempeñar a nivel de cualificación los empleos de cualificación 3 y 4. Vale. Dice que un 15% de la población tiene que estar en esos niveles educativos 0-2 y un 35% en esos niveles 5 y 6. Tú me vas avisando, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál es la situación de Euskadi? Lo podéis ver. Bueno, esto parece, como se dice, una peonza, ¿de acuerdo? Tenemos una población excesiva de 12,5 puntos por encima de la media de lo que pretende Europa en niveles de cualificación muy bajos, y tenemos una sobrecualificación en niveles altos. Entonces, Europa lo que aconseja es, bueno, antes de decir lo que aconseja Europa, agravado por algo que no me voy a entretener y que ya han mencionado algunos de los ponentes anteriores. Euskadi tiene un problema demográfico muy gordo, es decir, tiene que conseguir inflar esa franja media de niveles educativos, que son los que van a ejercer esos puestos de trabajo de nivel de cualificación 2 y 3 en esas empresas que tienen que abordar la tercera revolución industrial, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que encima que lo tenemos estrecho, tenemos un problema porque no tenemos relevo generacional. Y esto es un gravísimo problema que está siendo sostenido en estos momentos por la crisis económica, pero en cuanto progresivamente vayamos saliendo de ella, Euskadi se va a encontrar con falta de técnicos cualificados para que puedan trabajar en estos puestos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que recomienda Europa? Incremento sustancial de las cualificaciones medias y altas y descenso significativo de trabajadores con cualificaciones bajas o sin ningún tipo de cualificación. ¿Y esto en Euskadi qué es lo que significa? Pues incremento sustancial también de esas cualificaciones medias a través de la potenciación a lo bestia de la formación profesional, de esos ciclos formativos, de los certificados de profesionalidad y adecuadas políticas educativas. Es decir, hay muchísima gente que necesita tener el nivel educativo que le permita entrar en esas formaciones técnicas y habilitantes para el mundo profesional. Descenso del número de personas con cualificaciones altas y de ese 35% que se va a quedar en esos niveles de cualificación altos, una mayor especialización y un mayor, digamos, especialización de los currículos formativos universitarios,
un descenso significativo de trabajadores con cualificaciones bajas o sin ningún tipo de cualificación y, desde luego, y fundamental, y ya lo han apuntado, adecuadas políticas migratorias. No tenemos gente que vaya a trabajar a nuestras empresas. Bueno, esto es la situación de Euskadi. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede en la formación. Es decir, nosotros consideramos que el vínculo entre la formación y la empleabilidad es un primer paso para ser, digamos, para poderte adecuar a esos requerimientos del mercado de trabajo. Y he traído una serie de estadísticas que están basadas en, digamos, en datos consolidados del 2014 y que solamente, si no me iba a extender demasiado, solamente para la rama de formación para desempleados. Pues bueno, el primer dato a comentar con vosotros es que en Lanbide se formaron 9.947 personas autóctonas frente a solo 1.378 personas extranjeras. Es decir, llama inicialmente la atención el pequeño porcentaje de personas trabajadoras sobre el grueso de la población autóctona que participa en las acciones formativas de Lanbide. De esas 1.378 personas, 1.169 consiguen acabar la formación. ¿De acuerdo? El índice de abandono de las acciones formativas es inferior al de la población autóctona. Y entre las causas principales del abandono pues está algo tan sencillo como que las personas necesitan trabajar, algunas de ellas tienen la suerte de encontrar empleo y abandonan estas acciones formativas. En cuanto a porcentajes, vemos que de las personas formadas, el grueso de las personas son trabajadores no comunitarios. En cuanto a los grupos de edad de las personas que se forman, observamos cómo, lo voy a decir muy genéricamente, la población extranjera que participa en nuestras acciones formativas tiene un sesgo mucho más joven y llama muchísimo la atención el número de participantes de menores de 25 años que participan en nuestras acciones formativas. Y esto, entre otras razones, frente, por ejemplo, al poco peso específico que tiene en la población autóctona. Y esto, bueno, entre otras razones que no voy a entrar, puede ser debido a que la población menor de 25 años que entra en nuestras acciones formativas proviene en muchas ocasiones del fracaso escolar, pero en comparación con el resto de los trabajadores no es tan significativo como el peso específico que tiene esta población joven que probablemente no puede demostrar cuál es su nivel educativo de origen o incluso, como lo hemos detectado, no tienen o tienen un bajísimo nivel de escolarización. En cualquier caso, es una población que el grueso se centra en los mejores años de la vida productiva de una persona, que están hasta los 44 años. Si analizamos un poco el alumnado que finaliza los cursos de formación para el empleo según el nivel académico y la procedencia, es aquí donde empezamos a ver datos que ya son bastante preocupantes. ¿Por qué? Fijaros el peso específico que tiene en la población extranjera. Estoy hablando de los datos de Lanbide. Me imagino que la gente o los trabajadores inmigrantes que tienen un nivel de cualificación y que han tenido la suerte de poderlo demostrar, en estos momentos están trabajando. Yo estoy hablando de lo que participa en nuestras acciones formativas, ¿de acuerdo? El grueso de la población que participa en nuestras acciones formativas son personas que no tienen, o sea, tan siquiera los estudios primarios concluidos. De 1.169 personas, 568 no tienen esos estudios concluidos. 214 tienen los secundarios obligatorios, es decir, que entre las 568 y las 214, este grupo de personas que participan en la formación estarían dentro de esos niveles CINE que hemos dicho antes, 0 y 2. Que son curiosamente las personas que en la
gran mayoría de las ocasiones no tienen requisitos de entrada para poder entrar en acciones formativas de nivel de cualificación superior enlazados en ese sector central, que es lo que demanda o que va a demandar las empresas vascas. Con lo cual, se les da una formación de niveles de cualificación muy bajos que, como veremos, tiene una repercusión muy impactante en el mercado de trabajo porque no tienen tanto índice de inserción laboral. Y podéis observar cómo esta progresión va en descenso hasta llegar a solamente un porcentaje de un 6% de población universitaria dentro del colectivo de personas inmigrantes. Las tasas de paro. ¿Cómo influye el nivel educativo en las tasas de paro? Es terriblemente preocupante este 66,7%. La tasa de paro de estas personas que no tienen estudios, secundarios concluidos, es decir, que tienen estudios de primaria o que no han, o de la primera etapa de la educación secundaria, tienen un 66,7% de tasa de desempleo. Y acabamos de decir que el grueso de la población inmigrante que se forma en Lanbide, ¿de acuerdo?, no tiene estos estudios, no tiene la educación secundaria obligatoria convalidada o acreditada. Y estos porcentajes descienden progresivamente, si os fijáis, en la medida que la tasa de paro desciende en la medida que sube el nivel de cualificación de las personas. Bueno, esto me lo voy a saltar. Y otra de las cosas preocupantes es que, y se ve clarísimamente en este gráfico, nosotros clasificamos a los parados según el tiempo también que llevan en el desempleo. Menos de un año, entre 1 o 2 años, 2 años o más, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que las personas, y esto lo voy a leer tal cual, para no... Casi el 60% de los demandantes con estudios secundarios obligatorios inferiores buscan un empleo desde hace al menos un año, 19 puntos porcentuales por encima de lo que se observa entre los demandantes parados con educación superior. Es decir, que la gente que no tiene esos niveles CINE 3 y 4 están en el desempleo muchísimo más tiempo que la gente con mayores niveles de educación. Y del total de demandantes parados que llevan en situación de desempleo durante 2 o más años, el 69% tiene estudios secundarios obligatorios inferiores y únicamente un 8% tiene estudios universitarios. Es decir, el nivel educativo y la formación específica es fundamental para cualificar a una persona para que se inserte precisamente en ese mercado de trabajo que es lo que, con empleos que son los demandados por esas empresas que tienen que abordar esa revolución y que es lo que dictamina Europa y es lo que dictamina la economía, ¿de acuerdo? Así, para terminar mi intervención y ya sin tiempo, hemos reflexionado muchísimo en Lanbide sobre este tema, ¿no? Y de cómo abordar políticas formativas por todo lo que he dicho, ¿no? La primera reflexión fuertísima que se tiene que hacer desde la Administración es que la formación no es en ningún caso un gasto, es una inversión en la que todos tenemos que estar interesados porque tenemos que conseguir que parte de esa población trabajadora, necesitamos la población inmigrante, que parte de esa población trabajadora llegue a esos niveles de cualificación que requiere la empresa y que requieren los distintos sectores de actividad económica.
Para ello, muy importante es desarrollar todo un conjunto de sistemas de reconocimiento de la experiencia laboral y aprendizajes no formales, porque la experiencia también nos demuestra que a veces estas personas no pueden participar en cursos de formación de alto nivel de cualificación porque teóricamente no pueden a veces demostrar que tienen esa titulación que se requiere para entrar en estos procesos formativos. Y, sin embargo, a veces, desde sus países de origen, sí que traen una experiencia profesional con la que de alguna manera podrían, digamos, acreditar e incluso poder convalidar a nivel de formación profesional parte de esa experiencia laboral, aprendizajes no formales o titulaciones conseguidas en sus países de origen. Políticas formativas, pero no políticas formativas puntuales, poner parches para que esa persona vaya al mercado de trabajo puntualmente, no. Necesitamos una intervención formativa con itinerarios formativos de media e incluso larga duración. Estamos hablando de itinerarios formativos cercanos a los 2 años, donde hay que darles conocimiento del idioma, competencias clave en matemáticas y lengua para muchas de estas personas que participan por lo menos en nuestros procesos formativos, y intentar que todas esas personas consigan engancharse o bien con la formación profesional o bien con certificados de profesionalidad. Y esto, desde luego, para una persona que necesita trabajar es un proceso arduo y muy duro y debería de acompañarse con otro tipo de medidas económicas para que las personas que tienen que avanzar por esos itinerarios formativos se vean contenidas económicamente o con otro tipo de medidas por la Administración. Y en estos procesos, en estos itinerarios formativos de media y larga duración, yo diría que la formación dual adquiere un papel fundamental. ¿Por qué? Porque digamos que el esfuerzo a medio o largo plazo tiene que ser compartido entre las personas, la Administración, favoreciendo este tipo de contrataciones o incluso ayudando a las empresas, y por las propias empresas. Es fundamental que durante todos estos procesos formativos la persona que se esté formando tenga, digamos, unos recursos económicos con los que poder hacer frente, pues, a su proyecto vital. La coordinación interinstitucional. A veces en las administraciones funcionamos como pequeños islotes apartados. Las políticas formativas, estos itinerarios formativos, vale, tienen que estar enlazados con políticas de empleo y, a la vez, empleo con educación y así con todos los agentes institucionales. Y, finalmente, unos servicios de orientación especializado, donde no me voy a meter, primero porque no tengo tiempo y segundo porque mis compañeras lo van a abordar. Entonces, ahora le paso la palabra a Bárbara. Pensaba que era la última yo. No. Espérate, ¿cómo va esto? ¿Cómo? Espera. Bueno, sí. Vale. Bueno, buenos días. Intentaré ser breve por respeto a las compañeras. Voy a intentar no dar muchos datos. Mi objetivo es transmitir una forma de trabajar que la experiencia nos ha dicho que es una forma de trabajar diferente y que está dando muy buenos resultados en cuanto a empleabilidad de personas extranjeras. Os diré brevemente en qué consiste la organización, de dónde surge y la trayectoria que llevamos hasta ahora, y luego intentaré plasmaros en pocas ideas de dónde parte nuestro trabajo y qué es lo que lo sustenta. Lo primero que quería matizar es que
Cuando decimos empleabilidad de inmigrantes, que es el título de la mesa, claro, ¿qué es ser inmigrante y cuándo se deja de ser inmigrante? Estamos hablando de que trabajamos con extranjeros de segunda generación que en realidad ya han nacido aquí, en realidad se pueden sentir todavía inmigrantes en la medida en que ellos quieran y en la medida en que la sociedad quiera. Entonces, lo primero que decimos es que para que un inmigrante se considere tratado en igualdad de condiciones que los demás, se tiene que sentir él igual, ¿vale? Eso es una de las cosas que más trabajamos con la gente en la organización que dirijo. Autoestima, reconocimiento de derechos y creérselo. En el momento que ellos se lo creen, empiezan a ser percibidos de esa manera por las empresas. Yo voy a hablar sobre todo de la relación con empresas. Y aunque muchas veces se dan contra un muro, poco a poco van rascando ese muro hasta que entran y entonces la empresa empieza a verlos de verdad en igualdad de condiciones que el resto. Bien, la organización surge en el 2001, es de origen empresarial. De hecho, esta tarde podréis conocer a uno de los empresarios fundadores, que es actual presidente de la Fundación y que os podrá explicar cómo aplican ellos dentro de su grupo empresarial la gestión de la diversidad. Es un grupo empresarial que tiene ahora 450 empleados, alguno más me dice por aquí, y que han estado desde el principio aplicando diferentes medidas conforme la Fundación se lo ha ido planteando. Como os digo, es de origen empresarial, está especializado en diversidad cultural y se ha constituido como organismo intermedio de apoyo muy vinculado a las empresas. ¿Por qué siempre tan vinculado a las empresas? Porque entendimos que el inmigrante económico cuando llega a España lo que quiere es trabajar. Entonces, si se le resuelve el tema del trabajo, es el mejor factor de integración que tiene. A partir de ahí se puede trabajar todo lo demás. Entonces, nos centramos mucho en vincular los procesos, los itinerarios laborales con empresas comprometidas y en hacer una gestión responsable y bidireccional de flujos migratorios, es decir, que la gente pueda venir y se pueda marchar, que haya libertad de movimiento, ¿vale? Es un poco el objetivo. Nuestra misión, un poco por terminar de centrarlo, es una organización de ámbito estatal, aunque tiene su sede social en Zaragoza, donde estamos la mayoría de las trabajadoras, pero digo las porque somos todas mujeres, que ese es otro aspecto curioso. Y aunque trabajamos también en Madrid, Huesca y Teruel, yo os voy a hablar sobre todo del ámbito de Aragón. La finalidad es dar respuesta a todas las necesidades sociales, formativas y laborales que surgen en la relación entre los empresarios y las personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos. Hasta el año 2008 la organización trabajó solamente con trabajadores inmigrantes. Cuando digo trabajadores, digo personas que venían aquí para trabajar. Y lo hizo en dos líneas. Una era regularizar a personas que estaban aquí en situación irregular. Lo que hacíamos era facilitar la relación, los procesos de selección con las empresas, diciéndole, olvídate de si está regular o no está regular, tú decides si como persona este trabajador te encaja. Entonces la empresa decidía si estaba regular, se gestionaba la contratación y si estaba irregular le facilitábamos la documentación. ¿Vale? Esa era una línea y la otra línea era el trabajo por contingentes. Nosotros nos ha tocado viajar a muchísimos países de todos los continentes para seleccionar trabajadores cualificados en la época en la que las empresas necesitaban cubrir puestos de trabajo que los españoles no podían cubrir. Os hablo de años en los que traíamos una media de 300, 350 personas al año solo para Aragón. Y nos constituimos un poco como una organización empresarial de referencia que comprometía a la empresa, le ofrecía un servicio muy especializado, la empresa costeaba el servicio y a cambio nos permitía hacer toda la tutorización social de los trabajadores. Entonces ahí hemos hecho todo lo que os podáis imaginar, desde viviendas tutorizadas durante los primeros meses, enseñanza del español, prevención de riesgos laborales. Eso os lo contará más en profundidad el empresario esta tarde. Lo que le garantizábamos a la empresa es que en 24 horas tendría un trabajador venido de la otra punta del mundo preparado para rendir en la empresa en un alto porcentaje y a la semana a un 100%. Hemos utilizado siempre, que es un poco la idea que os quiero transmitir, un lenguaje muy empresarial para hablar con las empresas. Yo sé que desde el sector social eso no siempre se entiende. Estamos hablando de personas, estamos hablando de gente con unas necesidades sociales, pero la empresa lo que quiere es oír otro lenguaje.
Entonces, muchas veces hemos estado como organización en un limbo, muy sociales cuando hablábamos con entidades sociales, o sea, muy empresariales cuando hablábamos con entidades sociales y muy sociales cuando hablábamos con entidades empresariales. Pero esa es la riqueza de la organización y la clave del éxito, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, yo os he puesto esta transparencia, que es nuestro mapa de procesos, se ha desconfigurado un poco, pero porque os hagáis a la idea sería la banda de en medio, la amarilla. Atendemos, por un lado, tenemos unos programas de atención a trabajadores en el amplio sentido, cualquier persona desempleada que esté buscando trabajo o cualquier persona trabajadora que no esté ubicada en el puesto que quiere, ¿vale? Ahí diferenciamos muy bien entre el objetivo profesional de las personas y el trabajo que están desempeñando. Hay veces que nos tenemos que meter a trabajar en cosas que no, para las que no estábamos preparados o que no era nuestro objetivo, y eso los colectivos de inmigrantes lo saben perfectamente. Lo que hacemos es invitar a la gente a que no se pare ahí, a que tenga claro a dónde quiere llegar y a que diga, bueno, pues me he puesto a trabajar en esto durante un tiempo, pero ahora voy a hacer un recorrido para poderme situar mejor y adquirir la experiencia o la formación que necesito para llegar al puesto de trabajo que es mi objetivo profesional. Tenemos otro programa de atención a empresas y luego, como veis, pues acogida y vivienda, formación, inserción y seguimiento. Todo vinculado al entorno laboral. Esto solo porque os hagáis una idea de los datos que estamos manejando. Desde el 2001 hemos tratado a más de 18.000 personas registradas con su ficha. Y luego, bueno, pues porque os hagáis a la idea, tenemos una media de 1.200 personas nuevas al año que se inscriben en la organización, y las tasas de inserción que estamos consiguiendo son de un 80%, ¿vale?, sobre las personas que trabajamos. Me diréis, bueno, ¿y qué tipo de trabajos les ofrecéis? ¿O qué tipo de trabajos consiguen las personas? Bueno, pues el 60% son contratos de larga duración, es decir, de más de 6 meses a lo largo de un año. Y el otro 20% por lo menos están satisfechas con el trabajo que han conseguido. Es decir, limpiamos mucho, no admitimos cualquier oferta de trabajo que llega a la organización, sino que tiene que ser una que garantice que la persona que accede a ese puesto de trabajo lo hace en condiciones dignas y en unas condiciones mínimas de contratación, ¿vale? También hay gente que dice, yo necesito trabajar, me da igual, porque mi objetivo ahora es ingresar una cantidad de dinero y seguir mi recorrido dentro del itinerario, pues también se le facilita, ¿vale? Bueno, algún dato más, somos, como decía, 15 profesionales de 6 nacionalidades distintas, eso nos ha permitido trabajar todo el tema de la gestión de la diversidad de una forma muy ágil y muy creíble, tanto cara a la empresa como cara a los colectivos de personas inmigrantes que llegaban a la organización. Y en la parte de arriba sí que es interesante, no solo el número de empresas con los que trabajamos, sino que 40 de ellas son empresas socias o donantes. Son empresas especialmente vinculadas a la organización porque se les ha explicado la forma de trabajar, han utilizado los servicios de la organización y en algún momento han decidido que quieren seguir vinculados a la fundación de alguna manera. Entonces solicitan ser empresas socias, pagan una cuota anual y eso nos permite también tener una serie de fondos privados pues para poder ser algo más independientes en las actividades que hacemos. Y la última línea, del grupo de empresas, 20 antenas colaboradoras. Lo que nos hemos dedicado muchísimo tiempo, y es un tema que muchas organizaciones no lo hacen porque a corto plazo no trae beneficios, pero a largo muchísimos, es crear redes. Crear redes, en este caso, estas 20 antenas colaboradoras son asociaciones empresariales con representación territorial o sectorial en todo Aragón. Entonces, eso nos facilita llegar a todas las empresas de todo el territorio, captar ofertas por todo el territorio y tener una relación de confianza con empresas que de otra manera no tendríamos. Entonces, vale la pena, cuando se trabaja en temas de inserción sociolaboral, el dedicarle tiempo a acercarse a las asociaciones empresariales, porque tienen muchísima información y muchísima capacidad para hacernos avanzar en nuestro objetivo, que es el de facilitar la inserción. Voy a recorrer muy rápidamente los conceptos base sobre los que trabajamos. El primero es el derecho a moverse libremente. Creemos que en un mundo globalizado como en el que estamos, en el que la información fluye y en cualquier momento, o sea, eso no tiene fronteras, no conseguimos entender que las personas las sigan teniendo, ¿vale? Creemos y trabajamos un poco con esa idea de fondo, que tendría que haber libertad de movimiento sin restricción de ningún tipo.
Otro concepto base es la responsabilidad social y el factor humano en la empresa. Creemos que la empresa, y ahí es donde centramos nuestro trabajo, tiene que ver a los trabajadores, tiene que romper la distancia entre trabajador y empresa, entre trabajador y jefe, y hasta que no la rompe no es capaz de ver a los individuos que tiene detrás de cada uno de los trabajadores. Aquí os he puesto un informe que algunos conoceréis ya, que es uno de los informes de la UNESCO, este es de 2009, en el que hablaba de invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Lo que hablaba es de un concepto que se llama inteligencia cultural de la empresa. Lo que quería es transmitirle a la empresa que tiene que ser inteligente culturalmente hablando y que tiene que potenciar y explotar, entenderme, la diversidad que tiene dentro de sus empresas. Yo entiendo cuando otros ponentes han ido diciendo que la utilización de los inmigrantes o analizar a los inmigrantes solo en función de lo que pueden aportar y no pueden aportar, que no está bien. Pero si la sociedad funciona así, si es que al final no es... Yo entiendo que filosóficamente hablando es un principio muy bonito no hacerlo, pero si queremos, yo lo que pienso es que tenemos una estructura que no podemos mover en poco tiempo y que nosotros nos manejamos en un espacio en el que hay unas normas, unas reglas y una forma de funcionar. Vamos a emplearla. Entonces, vamos a coger a las empresas y si las empresas necesitan ser convencidas de esto a través de los beneficios de la diversidad, vamos a hacerlo. Porque lo otro es, nos podemos dedicar a protestar y a decir, jo, qué mal está, que la empresa no tiene en cuenta, tendría que hacerlo de otra manera. Bueno, pues vamos a jugar con lo que tenemos, eso es un poco lo que intentamos. Vamos a ganarnos la confianza de la empresa y una vez que estemos dentro ya nos preocuparemos de sensibilizarla en lo que realmente vale la pena. El tercer concepto base es la comunicación intercultural. Creemos que hay un software mental diferenciador en función de las culturas de proveniencia. No sé si conocéis a Hofstede, que es un profesional. Lo que vemos es que tenemos que valorar esas diferencias y conocer ese software mental diferente y trabajar con él. Eso con las empresas nos está funcionando muy bien porque lo que le decimos es internacionalízate, pero hazlo teniendo en cuenta que tú no puedes llegar allí con tus pautas culturales porque vas a fracasar. Tienes que ir conociendo las pautas culturales del otro país, facilitando las relaciones bajo esas pautas de software mental diferenciador y así sí que tendrás éxito, si no, no. Bueno, me dicen que vaya a toda pastilla, pues a toda pastilla voy. Vale. Me centro brevemente en las dos líneas que trabajamos. La primera sería movimientos migratorios. Desde el punto de vista de las personas que llegan a la Fundación, lo que hacemos es vincular empleo con la reelaboración de proyectos migratorios, es decir, personas que llegaron aquí buscando un empleo, tuvieron un empleo y estuvieron integradas, pero en algún momento la crisis les ha expulsado del mercado y en algún momento dejan de tener ya redes para mantenerse aquí y deciden o empiezan a pensar en el retorno como una posibilidad o en un trabajo entre ambos países. Ahí hacemos cursos de emprendimiento en el retorno, hacemos promotores comerciales biculturales, que son personas que quieren seguir viviendo aquí pero quieren trabajar con empresas en sus países de origen, y hacemos lo que es la reelaboración psicosocial del retorno, del proceso migratorio, para que vean que haber fracasado, o lo que entendéis algunos como fracasado como sentimiento, es un paso más dentro de un proyecto migratorio que tiene que continuar. Entonces, es poner en valor todo el proceso que se ha vivido hasta ese momento para poder seguir adelante. En cuanto a las empresas, la gestión activa de la diversidad cultural en los procesos de internacionalización responsable, que os lo he plasmado antes muy por encima. Estos son dos ejemplos. Y en cuanto a la línea 2, que sería la de empleabilidad, los programas integrales de inserción sociolaboral. Dos pinceladas sobre qué aportamos de valor en los itinerarios. Lo que hacemos es, primero, son itinerarios completos en los que la persona que llega tiene que encontrar a través de la Fundación todas las necesidades, forma de cubrir todas las necesidades que tenga. Recibe información general del programa, se seleccionan a los candidatos que van a participar y firman un acuerdo de compromiso de mantenerse a lo largo de todo el itinerario y se les asigna un tutor con el que permanecen hasta el final del proceso. A partir de ahí se diseña un itinerario individual que abarca
aspectos sociales, laborales, familiares, educativos, y lo que se hace es ir dando pasos con esa persona, se le deriva al técnico que trabaja esa área con él o con ella y vuelve al tutor de referencia. La clave es el tutor de referencia, una persona con la que llegue a coger confianza y a la que sabe que le entiende. En el momento que el tutor de referencia desaparece, nosotros bajamos muchísimo en los niveles de inserción. Formación transversal, cultura laboral, idioma, todo tipo de aspectos que le faciliten el acceso y la utilización de otras medidas de formación ocupacional ya especializadas. Y otra cosa que nos facilita mucho el trabajo es la mentorización entre iguales y el acompañamiento por parte de personas que han tenido una experiencia de éxito en temas de inserción. Entonces, es gente que está trabajando y que dedica unas horas de su tiempo a acompañar a personas que acaban de entrar en los itinerarios. Entonces, ver a alguien en tus mismas condiciones que hace un año estaba en desempleo y que ahora ya tiene un trabajo estable y ha mejorado, bueno, es impagable eso, el efecto que tiene. Y luego intermediación laboral, acompañamiento en la inserción y seguimiento dentro de la empresa. Todas las empresas que contratan a trabajadores nos permiten entrar para asegurarnos de que las personas siguen estando en las condiciones que se les habían ofrecido al principio. Eso también da una garantía muy, muy fuerte de enlace. ¿Cómo vinculamos a las empresas? Y con esto terminaría. Les hacemos conocer. Hablábamos esta mañana de la importancia de las redes y de que la gente se coloca muchas veces pues porque una empresa necesita un trabajador y dice, oye, fulanito, ¿conoces a alguien que pueda cumplir con este puesto de trabajo? Entonces, lo que hacemos es que la empresa conozca, antes de que estén preparados, cuando empieza el itinerario, conozca ya a las personas que están participando en el itinerario. Entonces, vienen a dar charlas a los desempleados que empiezan ese proceso, participan y les hacen roleplays de cómo pasar una entrevista de trabajo, de cómo sería un proceso de selección, diferentes aspectos en los que la empresa colabora con la fundación, pero a la vez conoce a la gente con la que va a poder contar a corto o medio plazo. Eso nos funciona fenomenal. Los itinerarios laborales suelen ser de 1 año y los itinerarios sociolaborales suelen ser de 2 años. Ahí sí que estoy con que una buena intervención necesita su tiempo, vamos, menos de 2 años según las características de la persona que llega no son viables. Y lo que se hace muchas veces es buscar, como decía antes, trabajos temporales o trabajos puntuales para poder seguir desarrollando el itinerario. Lo fundamental, que la persona tenga un objetivo claro. O sea, durante las primeras sesiones de intervención lo único que se hace es marcar un objetivo a medio plazo y todos los pasos que hay que dar para llegar a él, que sería la base del itinerario individual. Y nada más, no podría hablar mucho más, pero es lo que nos pasa, ¿verdad? Pero yo creo que con estas pinceladas es suficiente. Gracias. Bien. Egunon denoi. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la organización y yo me voy a centrar sobre todo en la necesidad de mejorar la empleabilidad de las personas inmigrantes a través de la gestión de la diversidad cultural en el ámbito laboral. Porque desde Comisiones Obreras consideramos que la inserción laboral de las personas inmigrantes en el mercado de trabajo debe hacerse siempre en situación de igualdad de trato y de no discriminación. Y, por lo tanto, tiene que tener plenitud de derechos y plenitud de deberes, por ser una condición básica para su integración y, sobre todo, para el mantenimiento de la cohesión social y de la convivencia. Entendemos que la empleabilidad no solo es la capacidad de acceso al mercado laboral, al mercado de trabajo, sino que también es la capacidad de conservar el empleo, de aumentar las posibilidades de mejorar profesionalmente y también de sintonizar con el mercado de trabajo. Y aunque la empleabilidad constituya una competencia personal, todos los agentes sociales y especialmente los que estamos vinculados al ámbito laboral somos responsables de potenciar su aprendizaje y de favorecer normas, procesos
y todos los sistemas que la desarrollen en todo momento, pero sobre todo en el actual contexto de crisis, de desempleo y de globalización. Por otro lado, generar una igualdad de oportunidades efectiva en los centros de trabajo que mejore la empleabilidad de las personas inmigrantes exige sobre todo reconocer y gestionar bien la diversidad, de forma diferente, porque la diversidad que comporta la incorporación de personas de diferentes orígenes se suma a la diversidad que ya existe en los centros de trabajo y, por tanto, es necesario dar respuesta a las circunstancias específicas que afectan a las personas que llegan de otros países, especialmente en los primeros momentos de su entrada en el país y de su ingreso en la empresa. Por eso, y para Comisiones Obreras, siempre ha sido fundamental tener en cuenta esta realidad. Y en este sentido, en el año 1994 se crea el CITE, que es el Centro de Información a la Trabajadora y al Trabajador Extranjero, con un servicio jurídico laboral para dar respuesta sobre todo a los problemas de las personas inmigrantes y a su desamparo ante las instituciones y ante la sociedad de acogida. El CITE es un punto de referencia para estas personas que están pendientes de la concesión y renovación de los permisos que les autoricen sobre todo trabajar y residir. Pero también con el paso del tiempo quieren traer consigo y reagrupar a sus familiares. Pero además el CITE sirve de puente para que puedan acceder, según el sector donde trabajen, a las distintas federaciones que existen en el sindicato para hacer consultas de índole laboral, de índole social, que les ayude sobre todo a resolver las dudas o los problemas que puedan encontrar en los centros de trabajo. Organizamos jornadas de información ante las modificaciones de la Ley de Extranjería, del sistema de empleadas de hogar, de las reformas laborales, etc. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras y el CITE apostamos por un verdadero proceso de integración de las personas inmigrantes, por la convivencia intercultural, buscando la normalización en la empresa, en la negociación colectiva, y trabajamos para eliminar las discriminaciones de sus derechos laborales y de sus derechos sociales, además de denunciar para erradicarlas las redes organizadas que existen y que explotan a estos trabajadores y trabajadoras. Y en este contexto consideramos que para gestionar la diversidad es necesario sobre todo desarrollar procesos de planificación y de intervención dirigidos sobre todo a facilitar las relaciones laborales entre las personas con características, necesidades y realidades diferentes desde una perspectiva inclusiva con el objetivo de garantizar sobre todo la igualdad de oportunidades. De manera que la gestión de la diversidad debe ser un proyecto inclusivo en el que participen los propios trabajadores y trabajadoras, la representación sindical y sobre todo también la dirección de la empresa, potenciando un entorno en el que cada persona se sienta valorada y partícipe del cambio cultural de la organización. ¿Y qué representa la gestión de la diversidad para el sindicato? Por un lado, facilita la relación y la comprensión entre los trabajadores y trabajadoras de diferentes procedencias, evitando, por lo tanto, el aislamiento y la discriminación. Y, por otro, facilita el conocimiento cultural de los trabajadores y trabajadoras sobre las diversidades existentes para prever y evitar la xenofobia, el racismo en el centro de trabajo, además de promover la unidad de la clase trabajadora. También da a conocer la representación de los trabajadores y de las trabajadoras, sus actividades y la necesidad de participar. Por otro lado, también hace que se conozcan los servicios del sindicato y también, sobre todo, el servicio del CITE con todos los trámites derivados de la aplicación de la Ley de Extranjería, de la reforma laboral, etc.
Supone, por lo tanto, el logro de conseguir más derechos sociales, más derechos laborales y más derechos personales de los trabajadores y de las trabajadoras. Y además de todo esto, la gestión de la diversidad en los centros de trabajo tiene efectos positivos en la sociedad en general. Por otro lado, ¿qué significa para la empresa? Nosotros entendemos que, en primer lugar, favorece la comunicación, la comprensión en la organización del trabajo y los objetivos empresariales. En segundo lugar, mejora la organización del trabajo y facilita las relaciones laborales en el centro de trabajo. En tercer lugar, previene los riesgos laborales y los accidentes de trabajo. En cuarto, supone el reconocimiento de la responsabilidad social empresarial en la prevención de todas las actitudes xenófobas o racistas que puedan existir. Y en quinto lugar, incrementa la creatividad y la capacidad de adaptación a las demandas del mercado de trabajo, mejorando la competitividad de la empresa. ¿Cómo tenemos que intervenir sindicalmente en la gestión de la diversidad? Pues lo que debemos de hacer es elaborar un diagnóstico de situación. Se debe analizar la realidad que existe en los centros de trabajo con el objetivo de identificar las necesidades específicas de los trabajadores y trabajadoras por su condición de inmigrantes, ver qué tipo de discriminaciones existen para poder establecer un plan de acción, planificar mecanismos de comprobación de la ejecución de las acciones previstas y, finalmente, la valoración de los resultados. En definitiva, lo que tenemos que hacer es un auténtico plan de igualdad de oportunidades, igual que estamos haciendo en el ámbito de las políticas de igualdad y de género. Que estamos elaborando en las empresas planes de igualdad para detectar cuáles son las discriminaciones que tienen las mujeres en el ámbito laboral y poder poner medidas para ir eliminando esas dificultades y estas discriminaciones que existen. El plan de igualdad tiene que estar, se elabora y se trabaja entre la parte sindical y la empresa. Por lo tanto, yo creo que en el ámbito de la gestión de la diversidad tenemos que hacer lo mismo. No vale únicamente, como estamos haciendo ahora, desde luego, desde mi sindicato, que estamos introduciendo medidas para erradicar las discriminaciones que pueden existir en la negociación colectiva, sino que tenemos que avanzar hacia la creación de esos planes de igualdad de oportunidades. Bien, incorporamos en la acción sindical criterios que contribuyan a la igualdad de oportunidades y no discriminación, fomentando la contratación indefinida de inmigrantes, rompiendo con la práctica de vincular el contrato de trabajo con la vigencia temporal de permiso de trabajo, eliminando las diferencias salariales que existan en condiciones de trabajo homogéneos, anudando los obstáculos que impiden la promoción y fomentando la formación para empleo con especial hincapié en la prevención de riesgos laborales. Bien, hay que trabajar también todo el tema de la sensibilización, voy a ir muy rápido porque me acaban de decir que hay poco tiempo, y hay que impulsar, por lo tanto, todas las acciones informativas y formativas que sean necesarias. Bien, por lo tanto, voy terminando. La gestión de la diversidad no es fácil, y lo que tenemos que hacer es, sobre todo, lo que he dicho, empezar a elaborar planes de igualdad de oportunidades para ir trabajando la gestión de la diversidad en las empresas. Pero tenemos que tener también en cuenta que los poderes públicos también deben colaborar en la gestión de la diversidad en las empresas y, por lo tanto, tienen que
establecer subvenciones para ayudar a las empresas que elaboran estos planes para gestionar la diversidad, y deben también favorecer el intercambio de experiencia, las buenas prácticas, el desarrollo de programas formativos y también las campañas y realización de campañas de promoción. Por lo tanto, creo que tanto los poderes públicos como los sindicatos y también las empresas, todo el empresariado, tenemos que trabajar y gestionar y seguir avanzando en la gestión de la diversidad en el mundo de trabajo. Por todo ello, debemos seguir avanzando, por tanto, en la gestión de la diversidad, para mejorar, sobre todo, la empleabilidad de las trabajadoras y trabajadores inmigrantes, y porque la crisis y las reformas laborales han precarizado aún más sus condiciones laborales, y porque han hecho también que se paralice las iniciativas que existían para ir avanzando en la gestión de la diversidad, igual que ha ocurrido con la paralización que existe actualmente en el mercado laboral con los planes de igualdad que se habían elaborado para ir detectando y para ir eliminando las discriminaciones que tienen las mujeres también en el mercado laboral. Y nada más, lo dejo. Muchas gracias. Yo tengo que comentar que a las 2 menos 20 me esperaba un autobús porque tengo que ir a Burdeos y me estará esperando. Por lo tanto, no sé si me puedo ir porque queda una intervención. Entonces, me voy, lo siento, pero pido muchas disculpas, pero... Bueno, eguerdión, yo de verdad que voy a ser muy breve, porque ya estamos fuera de tiempo, teníamos que haber terminado ya la jornada de la mañana. Además, un poco ya se han dado datos, que tenía preparado una buenísima intervención con muchos datos. También se ha hablado pues un poco, Bárbara, sobre itinerarios de inserción, que es lo que hacemos nosotros, y luego también Feli sobre la intervención de los sindicatos a la hora de abordar la discriminación y la diversidad. Bueno, como ha dicho Itziar cuando me ha presentado, trabajo en el Departamento de Migraciones de UGT Euskadi, y este departamento está englobado en la Secretaría de Políticas Sociales, Salud Laboral y Medio Ambiente. Junto con este departamento tenemos otros dos, como os digo, el Departamento de Migraciones, el Departamento de Mujer y el Departamento de Juventud. Se vio al ver el tema de cómo tratar las políticas sociales dentro del sindicato que era importante también que hubiese departamentos determinados respecto de estos colectivos, que pueden tener pues una inserción laboral más complicada. Desde el Confederal de UGT se llevan a cabo muchos estudios, se hacen muchas guías, muchos informes, y os invito a que consultéis en la página de ugt.es, en el apartado Migración, que también se lo voy a pasar a Gorka, y a Abraham Ikuspegi también un enlace. Entonces, ahí podéis ver, como os digo, pues una serie de informes, de guías también sindicales para los representantes sindicales. Hay también boletines por un trabajo digno, guías también sobre trata de seres humanos, el negocio de la explotación de las personas. Y luego también, como os digo, boletines por un trabajo digno, donde se tratan también pues, los derechos laborales, otra guía específica para el servicio doméstico. Y, bueno, pues como os digo, os invito a que lo consultéis porque son estudios, informes y guías que están muy bien. Luego, aparte de este Departamento de Migraciones, que sería un poco el departamento que centraliza todas nuestras actuaciones con el colectivo inmigrante, tenemos también en varias comunidades centros de información y asesoramiento sociolaboral para inmigrantes. Aquí en UGT Euskadi, en este momento, está ubicado en Gasteiz. Hemos tenido pues, otras delegaciones, pero en este momento está ahí.
y es donde trabajo yo llevando este centro. Está subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y por Fondo Social Europeo y sobre todo está dirigido a llevar a cabo una orientación sociolaboral para los inmigrantes. Como su nombre indica, pues información y asesoramiento sociolaboral. Sobre todo está dirigido a la orientación para la búsqueda de empleo, para la mejora de empleo, por eso pues bueno, atendemos a cualquier persona extranjera que acuda a nuestro servicio, pero sobre todo está dirigido a desempleados y desempleadas, personas que están con la idea de encontrar un empleo mejor, para mejora de empleo también. Entonces ahí pues un poquito actuamos como ha comentado Bárbara, se hace primero pues una entrevista inicial, ahí vemos cuáles pueden ser las necesidades de estas personas y luego pues un poco pues se trabaja sobre lo que necesiten básicamente. Se da normalmente pues una intermediación laboral, orientación laboral, también tenemos una bolsa de empleo y a través de esta orientación pues la realizamos también de forma individualizada, hay en algunos casos que es complicado según qué colectivo sea o personas pues llevar a cabo acciones grupales, pero también las hacemos. También hacemos talleres grupales, sobre todo sobre técnicas de búsqueda de empleo y alfabetización digital. Estamos viendo por el colectivo que nosotros atendemos que es interesante y necesario el llevar a cabo estas acciones formativas de alfabetización digital, porque, como todos sabemos, cada vez se está utilizando más también para la búsqueda de empleo, ¿no? Acuden a nuestro centro y dicen, bueno, pues me he pateado ETTs, he dejado el currículum allí personalmente, pero es que en esta me dicen que me tengo que escribir por la página web, tengo que mandar también un currículum a través de un correo, entonces también eso son dificultades con las que se encuentran a diario. Y pues también ahí echamos una mano o también para, como os digo, técnicas de búsqueda de empleo en general, el realizar un currículum o cartas de presentación o cómo mandar un email, cosas de este tipo. Como os digo, nuestro trabajo se basa sobre todo en la orientación laboral, pero también hacemos otro tipo de orientación o el dar información. Al final es una atención integral, porque las personas que acuden a nuestro centro al final lo tienen como referencia para cualquier tipo de duda que tengan, para sus relaciones, por ejemplo, con las instituciones. También llevamos a cabo pues, recursos o alegaciones, por ejemplo, pues, de temas de RGI, recursos a Lanbide, pues un poco donde podamos echarles una mano, porque también tenemos atención jurídica en ese sentido y también pues para la realización de renovaciones de autorizaciones, de solicitudes de arraigo, de nacionalidad. También ahora, por ejemplo, con los cambios que sabéis que ha habido en la nacionalidad, pues también hemos hecho un taller sobre pues, cómo solicitar ahora la nacionalidad, que también ahora hay que hacer pues, el inscribirse a los exámenes que se piden para la nacionalidad en RES, pagar por PayPal, tarjeta de crédito, que al final también son cosas que a priori dices, bueno, pues también igual nosotros lo utilizamos día a día, pero para este colectivo también es complicado. Pues también hemos hecho un taller sobre estas cuestiones. En algunos centros también se hace formación específica para desempleados. Muchas veces también, como ha comentado Itziar, hay, por ejemplo, una oferta de formación a través de Lanbide, pues muchas veces encontramos que una persona quiere realizar un curso y pone, bueno, pues tiene que tener la ESO. Entonces, también a veces se quedan fuera de estos itinerarios formativos y también nosotros pues realizamos la formación en la medida en que podemos. Esto es básicamente un poco lo que hacemos día a día con el colectivo inmigrante. Pero luego también, bueno, os iba a comentar unas conclusiones de pues también un informe que hemos hecho sobre discriminación, pero como os comento, pues bueno, se lo pasaré a Gorka y pues un poco lo que hemos trabajado este año sobre esos temas. Con motivo del Día contra la Discriminación Racial, pues hicimos este informe que os lo pasaremos y luego también, como os he comentado, nos pareció muy interesante hacer guías sindicales, guías dirigidas también para los representantes y las representantes sindicales. Porque vemos que este es un tema que, bueno, que teóricamente sí se trata mucho, estadísticas, que sí que hay discriminación, pero a la hora de poner en práctica en nuestro trabajo sindical, pues bueno, también se puede ver que quedaba un poco de lado.
también en época de crisis es normal. Si tenemos en cuenta la pirámide de necesidades, a la hora de llevar a cabo una negociación colectiva, un convenio colectivo, pues ¿qué le importa más a la gente? Pues tema de jornadas, de salario, igual pues planes de igualdad y de diversidad, pues queda un poco al lado. Entonces, con estas guías que hemos ido haciendo, pues también queremos concienciar a los y las representantes de los trabajadores a tener en cuenta también este tema de no discriminación y de diversidad. Todos sabemos que en distintas directivas europeas, en la Constitución, en el propio Estatuto de los Trabajadores, pues aparecen artículos referidos a que dentro de las relaciones laborales no se dé discriminación, que pueden resultar nulos y sin efectos preceptos reglamentarios, cláusulas de convenios colectivos, pactos individuales o decisiones unilaterales de empresarios que den lugar a este tipo de discriminaciones. Pero luego también es un tema complicado. A la hora de plasmarlo también en los convenios colectivos, en la negociación colectiva, pues también aparecen también estas referencias, que no es tan mal que se repita también en los convenios colectivos. Entonces, pues también formamos a nuestros y nuestras representantes sindicales respecto de estos temas, respecto al principio de igualdad, lo que es discriminación directa, indirecta, el acoso que puede haber en el trabajo y luego, bueno, aparte de reconocer esas situaciones, pues también qué hacer ante ellas. Como os digo, lo trabajamos con el colectivo inmigrante por una parte, en el sentido de que tengan muy en cuenta cuáles son sus derechos laborales también, que hacemos esta intervención respecto, es muy interesante el llevar a cabo este acompañamiento para la búsqueda de empleo, pero una vez que tienen el empleo, ¿qué? También nos parece interesante que puedan defenderse, conocer cuáles son sus derechos laborales y ejercerlos. Cosas básicas que nos pueden parecer a nosotros, que tú tengas tus nóminas firmadas, que te den una carta de despido cuando terminas la relación laboral, pues para ellos, para algunos de ellos, pues son cosas que no saben que tienen ese derecho a tener todo esto, no saben que pueden llevar a cabo una demanda de cantidades, ni cuáles son los plazos para ello, o una demanda por despido. Entonces, también nos parece muy importante dar ese tipo de formación, que también lo hacemos. Vale. Y bueno, para ir terminando lo que os decía, nos parece interesante también que nuestros representantes y nuestras representantes sindicales actúen en ese sentido. El colectivo inmigrante, pues también teniendo en cuenta como referencia dentro de las empresas a estos representantes sindicales, a las secciones sindicales, los comités de empresa, que sepan que pueden acudir a ellos en cualquier caso de discriminación o que vean que sus derechos laborales pues se están conculcando. Y luego también interesante que desde los propios comités de empresa o secciones sindicales, que pueden tener más peso que los representantes sindicales, el forzar a que se lleven a cabo planes de empresa, que den como consecuencia de estos planes que haya comisiones de igualdad de trato y oportunidades y no discriminación, y un paso más allá, pues también planes de diversidad, también con comisiones de diversidad. Entonces, bueno, para finalizar, deciros que ese es el camino que tenemos, un largo recorrido en el sindicato, y que pues nos parece interesante eso, que aparte de trabajar con el colectivo inmigrante, también con nuestra propia representación sindical, que en principio esté concienciada para ello, y el saber también cómo actuar, pues como os digo, en casos de discriminación o en casos en que no se tengan en cuenta los derechos laborales de este colectivo. Bueno, pues la organización dirá si tenemos tiempo para alguna pregunta o si directamente 5 minutos por si queréis formular alguna preguntita. ¿Sí? Hola, soy Cristina, técnica de migración. Me ha llamado la atención con los datos de formación, los dibujitos que nos has planteado. Se ha comentado más de una ocasión que en época de crisis, ¿no?, desde Lanbide se han reducido muchas de las, porque 9.000 personas nos has puesto que han estado en itinerarios formativos, si no me he equivocado, de 155.000 demandantes de empleo, ¿no? Me parece un porcentaje muy, muy bajo, y además pues con las formaciones con prácticas, muchos de estos
o de empleo protegido, acceso se han reducido, ¿no? Entonces, verdaderamente, si hay plan de, como decías, la formación es inversión, de ampliar esas formaciones para realmente invertir y que más gente pueda acceder. Bueno, y aprovecho para Bárbara, que me ha gustado mucho tu intervención, que nos expliques un poco si coordináis de alguna manera con servicios sociales o un poco el trabajo en red que hacéis, y cómo acompañáis ya en personas que tienen verdaderamente muchas vulnerabilidades, ¿no? Mayores de 50 años, con poco nivel formativo, este tipo de personas que todavía es más complicado la inserción en el mundo laboral. Gracias. Bueno, los datos que he dado son 9.000 personas de aquí autóctonas, más 1.000 y pico extranjeras. En total son 13.000 personas las que participan en procesos formativos, más todas las que participan en Obetus, que son unas 18.000, ¿de acuerdo? En Obetus, en formación continua, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en una época de restricciones económicas y, por ejemplo, este año que ya se empieza a notar algún repunte, por ejemplo, ya os avanzo que para el año que viene hay un incremento de las medidas de formación. Pero esto depende también un poco de la recaudación y de las disponibilidades presupuestarias que tenga el Gobierno. Y tenemos muchas necesidades y, por ejemplo, pues una de las cosas que se está manteniendo es precisamente la renta de garantía de ingresos, que es vital en estos momentos para soportar el peso de la crisis, ¿no? Entonces, todo es necesario, pero... A ver, mira, nosotros tenemos muchos programas abiertos. Yo os he dado un poco el perfil general de los programas. A nosotros nos llega la gente por 3 vías y la mayor parte de la financiación que recibe la Fundación es servicios públicos, o bien de empleo o bien de programas sociales pues, europeos, cofinanciados o por el propio Gobierno de Aragón. Entonces, la gente nos llega o por el boca a boca, porque ya llevamos muchos años trabajando, o por derivados directamente de servicios sociales, con lo cual la coordinación es permanente y muy fluida, o directamente del INAEM, que es el equivalente al ANVIDE en Aragón. Cuando nos llega una persona del INAEM, en teoría, debería tener un recorrido de 1 año, un programa de inserción básico y un itinerario pues, relativamente sencillo. Pero a nosotros el INAEM nos obliga a trabajar con colectivos desfavorecidos, con lo cual no nos llega ninguno sencillo. Entonces, las tasas de inserción que os digo del 80% en todo tipo de contratos y del 60% en contratos digamos, estables, es uno de los requisitos que nos marca el INAEM para trabajar y se realiza con colectivos pues, mayores de 45, mujeres con cargas familiares, personas inmigrantes no cualificadas. Entonces, todos los perfiles son complicaditos, pero si nos llega alguno que vemos que en 1 año no podemos trabajar con él porque tiene unas carencias más intensas o más complicadas, lo que hacemos es derivarla a la parte más social y entonces tiene un itinerario de 2 años. No sé si te he contestado. Última pregunta. Eso. Bueno, yo soy Gloria González, soy del departamento de ICHIAR. Y bueno, más que una pregunta, lo que quiero hacer es como rellenar una serie de huecos que he visto por diferentes intervenciones. Por un lado, bueno, al final el objetivo de una persona es la inserción laboral, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico de lo que trae la persona en su mochila, ¿eh? La persona, estamos hablando de personas extranjeras, de personas extranjeras. Y mientras estemos trabajando o no, mientras estemos cobrando ayudas o no, y mientras hagamos trabajos que nos gusten o no, seamos personas autóctonas o extranjeras, que nos ha tocado a todo el mundo, lo importante es analizar bien esos recorridos. Entonces, ¿qué huecos quiero rellenar? Por un lado, comentaba el integrante de Cosmópolis el tema de, pues ellos sobre todo y ellas trabajan en el tema de acompañamientos para homologaciones, conseguir titulaciones y que a pesar de eso no consiguen unos trabajos, digamos, relacionados con esos niveles educativos, ¿no? Eso por un lado. Pienso que sí que ese trabajo hay que seguir haciéndolo y que a la larga se puede conseguir si seguimos trabajando por conseguir esos itinerarios y, bueno, con un gran esfuerzo. Pero en el caso que eso se puede hacer, además, mientras una persona
no tenga permiso de residencia y trabajo. El hueco que quiero, el comentario, no sé si está, Marcos, que ha comentado que hablaba, entre otras cosas, de que un sueño era un sueño que era hablar de tonterías, que una persona hasta que no tiene la regularización no se forma, y eso es mentira. Una persona, mientras esté regular, puede formarse y puede hacer un itinerario que a la larga conseguir, incluso en educación, titulaciones oficiales, aunque no esté regularizado, y acceder, en cuanto a formación ocupacional, a formaciones que a la larga, cuando tenga esa regularización, aunque empleo no lo permite, mientras no esté regulado, lo consigue. Entonces, ha estado invirtiendo y enriqueciendo su itinerario profesional, que a la larga va a hacer que consiga aquello que quiere o que el mercado de trabajo le permita. Que eso es muy importante, como comentaba Itziar, o el trabajo que hacen también en Aragón, que es el diagnóstico de las necesidades reales de un mercado de trabajo y de ir preparando a la gente a esos objetivos. Y qué posibilidades hay todas. Y otro hueco, el acceso a formación. Es mentira, lo que pasa que hay, bueno, pues diferentes situaciones de que para acceder a las formaciones, por ejemplo, se exija eso, la educación secundaria obligatoria. No es verdad. Aunque se está aprovechando. Hay diferentes posibles requisitos por los que todas las personas estén en la situación que estén, tengan el nivel educativo que estén, tengan homologados o no sus estudios, pueden acceder a la formación. Porque incluso teniendo estudios extranjeros no homologados, si son demostrables, pueden acceder, con eso es suficiente. No teniendo estudios de educación secundaria obligatoria, teniendo equivalentes a efectos laborales, pueden. E incluso hay una serie de pruebas y de formaciones, de acciones formativas, de competencias claves con las que también podrán acceder en el caso de que no tengan ninguno de todos los demás requisitos posibles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que siga habiendo ignorancia, siga habiendo intereses. Entonces, el trabajo tiene que ir por ahí, ¿no? Que la información quede clara, porque la información es la llave de conseguir los objetivos. Y que Gloria, todos... que estás dando otra conferencia. Pues eso, que quería que se quedase claro. Sí, muy brevemente. Es un poco lo que intentaba yo decir nada más empezar la intervención, de que el inmigrante se lo tiene que creer. Se tiene que creer que está en igualdad de condiciones y se tiene que creer lo que trae. Nosotros tuvimos mucho trabajo precisamente con eso, con que la gente llegaba a la fundación y estaba trabajando en servicio doméstico y le preguntaba y le decías, te voy a hacer el currículum para conseguir otro empleo. Y se lo hacías y luego le empezabas, pero a ver, tú en tu país, ¿qué has hecho? Y entonces te empezaban a sacar todo lo que habían hecho, pero eran ellos mismos los que no se vendían así, con lo cual ya te estás cortando, tú ya no estás considerando que todo lo que traías en tu mochila no vale. Entonces, todo el tema de la autoestima, del reconocimiento, de decir, elige a dónde quieres llegar, olvídate de dónde estás y ahora mismo lo mal que estás. Sueña un poco y a dónde quieres llegar, para qué te has formado, qué es lo que traías contigo. Para nosotros es la base, o sea, que sea ellos, las personas, las que se pongan su objetivo y se peleen 1 año, 2 o 5, los que necesiten, siempre teniendo delante el objetivo al que quieren llegar. Y entonces se abren muchas puertas y hay muchas posibilidades. Pero vamos, no digo que sea fácil, pero... Para nada. Perdona, Gloria, que tampoco... Que no he dicho que para toda la formación que oferta la Lanbide haga falta la ESO, pero nos hemos encontrado con algunos casos en que pues igual sí que ya son certificaciones, que ya son más... Gloria, lo que pasa es que existen una serie de requisitos de entrada que se pueden paliar de alguna manera, ¿de acuerdo? Hay otros caminos para paliar todo eso y desde la Lanbide estamos poniendo medios, pero no cabe duda de que la normativa a priori exige esos requisitos y en igualdad de condiciones entre gente incluso inmigrante que quiere acceder a un curso de formación, pues lógicamente, precisamente por la intervención que ha tenido la compañera de la falta de recursos, tal vez se da, se prioriza a aquellas personas que ya reúnen todos esos requisitos. Es decir, que el no tener esa titulación es un hándicap muy importante en estos momentos para acceder a ese bien tan escaso que es la formación. Lo dejamos ahí. Si os parece... Perdón, yo quiero hacer una observación que me pareció un sesgo a favor de la población local. Yo soy Marta, del Centro Cultural Chileno Pablo Neruda, y llevo la mitad de mi vida viviendo en Bilbao, y lo que yo más bien observo y participo,
Y me parece recordar que aquí en España, no sé si en el País Vasco en particular era menor, pero había un 25% de abandono escolar antes de la ESO. No sé si eso está vigente o no, pero quiero decir que no es solamente la población extranjera la que no cumple lo de la ESO, es la población local también. Y conozco gente de mi edad que también por esas cosas que se tienen en la mentalidad, pues nunca, digamos que fueron educadas para amas de casa o para quedarse, digamos, sin trabajar remuneradamente, como le llamo yo, porque yo también soy ama de casa y trabajo muchísimo, pues que no han, digamos que nunca han postulado porque ni siquiera se plantean la posibilidad de volver a educarse con lo que le faltó o acceder, o sea, lo dan por perdido. Solamente, mira, comentarte una cosa. Entonces quiero decir eso, que en la población local hay bastante... Por supuesto que hay fracaso escolar y muchos de esos jóvenes que llegan... Gracias. Probablemente sus países no son fracaso escolar, es decir, son muy listos, probablemente si hiciéramos, digamos, las pruebas que les hacemos en sus idiomas de origen darían mucho nivel, no sabemos cuáles son las circunstancias. A efectos de formación, ambos grupos están equiparados, ninguno tiene la ESO, unos porque han fracasado, los otros, vete a saber cuáles son sus circunstancias, lo que sí está claro es que el otro grupo no puede demostrar que tiene ese título de secundaria obligatoria. Entonces, ahí, de alguna manera, se agrupan las personas. Yo no he intentado decir, por supuesto, que la población autónoma también tiene su fracaso escolar, como también lo puede tener la población extranjera. Y no toda la población extranjera joven que no pueda acceder a, por ejemplo, a la formación profesional, no significa que, bueno, ni que todos están en buenas condiciones ni que son fracasos escolares. No significa absolutamente nada. Simplemente he intentado dar unos datos objetivos del número de personas sin graduado que acceden desde un lado y desde el otro. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y a las participantes de la mesa.